El tema de hoy ya es continuación de la estafeta, ¿se recuerdan? Habíamos hablado de la importancia de entregar la estafeta, el Padre se la entrega al Hijo, el Hijo se la entrega al Espíritu Santo. Estamos en Cristo y vamos a ver parte de lo que Cristo programó o se programó en la eternidad para que Él efectuara todo esto. Así es que vamos a hacer una pequeña síntesis, me siento incómodo. Hay mucha vibración, mejor me quito este y me dan el otro. ¿Cómo? Está oscilando. Bueno, entonces, oscilamos todos. Bueno, ¿se oye bien? Ok, bien, entonces la síntesis hemos hablado de la soberanía y santidad de Dios. ¿Se recuerdan? Hemos tocado el tema haciendo ver que Él es soberano y Él es santo. Dos atributos de Dios incuestionable. Así es Él y esta es la forma como Él trabaja. Luego hablamos de las tres administraciones, hablamos de que Dios en su soberanía en la eternidad, el Antiguo Testamento pusimos al Padre, ¿se recuerdan? El Padre le entregó la estafeta a Jesucristo para que Jesucristo fuera el Salvador del mundo y nos dejó el Espíritu Santo para completar el proceso de santidad. Son tres administraciones las que tenemos delante de nosotros, ya hemos platicado de ella. Ya vimos cómo el Padre habla acerca del Hijo, ¿se recuerdan? Y de la forma como Él lo presentó. Y ya vimos de alguna manera su encarnación por medio de Lucas capítulo 1 versículo 35 y la presentación del Padre, cómo el Padre a través de la nube, a través del bautismo, a través del monte de la transfiguración, el Padre comienza a hablar y dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo a Él, Él trae la respuesta. A Él lo hemos enviado de allá arriba porque hay un mensaje para ustedes. En pocas palabras, esto es lo que está presentando. Luego vimos cómo el Hijo, ya con la estafeta y sabiendo que comienza su vida pública, el Hijo no puede dejar de mencionar al Padre. Y todo el tiempo está diciendo el Padre, porque todo lo que yo hago es lo que el Padre me dice. Y mi voluntad es hacer la voluntad del Padre. Y todo lo que Él hace, yo lo hago. Y es darle gloria al Padre. Vemos cómo el Padre, habiéndole dado la estafeta a Jesucristo, Jesucristo comienza a manifestar su gloria, dándole gloria ¿a quién? Al Padre. En ningún momento Él se atribuye. Siempre hay un señalamiento al Padre en una forma preciosa. Pero ya en su actividad específica, ya Jesucristo en su actividad específica, Él tiene una obra que completar. Y la obra es la salvación. Ahora cualquiera diría, entonces ya vino Jesús y es la salvación. No, la salvación estaba prefigurada de muchas maneras, por eso es que tenemos que retroceder otra vez un poquito y reubicarnos en esto. Primero tenemos que ver los estados de Cristo. Cuando uno mira esto, uno diría, a vos Ángel ya te estás metiendo en cosas muy profundas, y la verdad es que no es cierto. Es lo más sencillo que hay y yo estoy seguro que todos ustedes ya lo manejan. Por ejemplo, el primer estado de Jesucristo es el estado de preexistencia. ¿Estaba Él antes? ¿Verdad que sí lo sabían? Ya lo sabían, el estado de Él estaba antes de la fundación del mundo. Ese es un estado, su estado eterno, el estado donde Él vive toda su eternidad. Vamos a ver, y dice Juan 1:3, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, vamos a arreglar un poquito esto, en el sentido de hacerlo un lenguaje común a nosotros. Donde dice verbo, vamos a sustituir el verbo por la palabra Cristo. ¿Le parece? O Jesús. Y dice, en el principio era Cristo. Y Cristo era Dios. Y Cristo era Dios. Cristo era en el principio con todas las cosas por Cristo fueron hechas. Y sin Cristo Nada de lo que ha sido hecho. Preexistencia. Este es un versículo del libro de Juan, del Evangelio de Juan, que es fácil de tomar. Hay otros versículos, como por ejemplo Colosenses, que reafirman esta posición, como es Colosenses capítulo 1, del 15 al 17. Es bellísima esa lectura, por favor, si quiere la apunta.
Entonces ya estaba contemplada lo que se llama la humillación y la exaltación de Cristo. Ya de antemano ya estaba, Jesús, tú tienes que bajar, tengo que bajar de allá arriba, sí, y tienes que bajar al tiempo. Y luego no solo bajar al tiempo, sino que te tienes que hacer hombre. Eso quiere decir, tienes que nacer de mujer. Y tienes que vivir 30 años bajo el anonimato. Y después tener un tiempo de vida pública y anunciar en ese tiempo la verdad de Dios. ¿Vamos bien? Este era el plan. Así es que ya estaba contemplado. La segunda, el estado de humillación bajo la ley y la obra. Entonces, el segundo estado es este, tienes que bajar. Y vamos a verlo a través de Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 8. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A esta parte se le conoce el Cristo crucificado. La cristología podemos verla en dos partes. El Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre que viene específicamente a salvar, y la salvación implica la muerte de Cristo para que cargue sobre él el juicio de Dios o la ira de Dios. ¿Estamos? ¿Quién cargó la ira que le correspondía a usted? Cristo. ¿Quién tomó el juicio que le correspondía a usted? Cristo. Cristo lo tomó. Esa muerte de Jesucristo, esa cristología que habla del Cristo crucificado, ese Cristo es el que nosotros tenemos que abrazar. Para luego abrazar al Cristo resucitado. No podemos dejar el uno sin el otro. No hay Cristo resucitado sin un Cristo que murió por nosotros. No existe. No existe. Están ligados el uno con el otro. Amén. Bien, entonces, cuando veo esto diría yo, bueno, entonces, ¿cuál es el estado de humillación? ¿Cuál es el estado en el cual Cristo se anonadó? Y aquí tenemos, se encarnó, como lo dice el libro de Juan. El Verbo se encarnó y se hizo hombre. Nació, tuvo su vida pública, la muerte del Salvador, su sepultura y el descenso al Hades. Esta es toda la parte en donde podríamos decir el Cristo crucificado. Hasta ahí llegó. Pero dice que allá abajo Cristo clamó, ¿se recuerdan? Amén. Cristo clamó a Dios y Dios descendió. Y cuando Él descendió con rayos y centellas, como diría, entonces liberó a su Hijo, liberó a Jesús y lo levantó. Ahí comienza la exaltación, Cristo resucitado. Amén. ¿Estamos bien? Cristo crucificado, Cristo resucitado. Entonces vemos las etapas de lo que es la humillación. Ahora tenemos que ver la otra, el estado de exaltación. El mismo Filipenses lo dice, vamos del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. A ver, ¿quién dice aquí que confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre? Espérense. Digamos que el Padre ahorita está sentado y está viendo hacia abajo, así como quien dice, a ver qué dice Josué. Gloria a Dios, Jesús es el Señor. Jesucristo es el Señor. Entonces, ahora necesito un poquito de imaginación más arriba. Entonces viene el Padre y dice, no lo dice en inglés, lo dice en español, ea, ¿sí? Como quien dice, ea, mi Jesús, mi hijo no murió en balde. No murió en balde. Se cumplió el propósito de Dios. Tienes que bajar y tienes que morir. Consumado es, Padre, a rescatar a todos, para que todo el que crea en ti no muera, sino que tenga vida y vida eterna. Amén. Ya estamos viendo la segunda etapa, el Cristo exaltado. Ahora, este Cristo exaltado también tiene varios literales,
primero tiene que resucitar, ¿cierto? Y resucitó. ¿Se recuerdan ustedes? Y hubo ese momento en que él resucitó y había una doncella, hija de Dios ahí, que estaba con lágrimas en el huerto Getsemaní. Y el Señor se le apareció, pero ella pensó que era el hortelano. Hasta que ella le dijo, María. Ese tono, qué hermoso es decir el nombre de uno, ¿eh? María le dijo. Ella dijo, Rabí. No me toques, no me toques, no me toques, no me toques, espérate, espérate, no me lo hagas, porque tengo que ir arriba y tengo que ir y poner la sangre y voy a bajar en un ratito. Subió y bajó. Cualquiera diría, subió y bajó, entonces la segunda venida, no, subió y bajó. En una forma muy específica, porque todavía tenía un trabajo que hacer. Tenía que preparar a sus discípulos para algo. ¿Qué era? La venida del Espíritu Santo. 3 veces les habló, después de que él resucitó, 3 oportunidades. Habla Juan de que llegó con ellos. Y en esas 3 veces les dijo muchas cosas, obviamente, pero una de todas les dijo, no se vayan de Jerusalén y quédense porque el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y les va a dar poder para testificar. Entonces, la resurrección, la ascensión que acabo de mencionar, el estar sentado a la diestra del Señor, ahí está. Él está ahí arriba y permítame decirle que también está aquí y está aquí. Amén. Porque entre los atributos de Dios es la omnipresencia. Él está, pero no se manifiesta. Él está, pero tal vez no te lo hace sentir. O yo no estoy capacitado en este momento para tener la sensibilidad para sentir a Cristo. Por supuesto, Él puede aumentar su gloria y usted sentirla. ¿Sabía usted eso? Él puede hacer eso. Así es que, el arrebatamiento, yo lo tengo como un punto sumamente importante. ¿Va a haber arrebatamiento? Sí, mis hermanos, sí va a haber. Amén. Ahora, ¿quiénes son los que se van? Solo el Señor lo sabe. Estamos aquí cumpliendo su voluntad. A ver, ¿quién quisiera sufrir un poquito por el Señor y testificar que Jesucristo es el Señor? Sufrir 5 minutos, pues. 10 minutos. Señor, no tomes en cuenta lo que está haciendo esta Josué ahorita. Pero por ahí vamos, chicos, por ahí vamos. Y luego el retorno definitivo con Cristo, con la segunda venida o con el trono del juicio blanco. Bien, es importante. Yo sé que las gráficas hablan muchísimo más que lo que yo puedo hablar. El consejo de Dios es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En su debido momento, Cristo fue engendrado y por medio de Cristo se hizo toda la creación. ¿Se recuerdan ustedes? Y en esta creación, importantísimo lo que estoy hablando ahorita. El Edén, el hombre tomó decisiones equivocadas, el hombre quedó condenado a muerte. Hemos hablado de un sobre que dice condenado a muerte y solo por creer en Cristo ese sobre es cambiado por uno que dice vida y vida eterna. En su debido momento Cristo aparece y por un tiempo Cristo, en el tiempo de su vida pública, Él se manifiesta de muchas maneras, pero el punto final es que Cristo muere. En el momento en que Cristo muere, este tiempo que Él estuvo aquí en la tierra es lo que se conoce como el periodo de Cristo crucificado, el tiempo de humillación, porque Él se hizo hombre, pero era Dios. Y tomó naturaleza de hombre, pero era Dios. Y nació de mujer para ser hombre. Cualquiera diría, ¿y por qué tenía que ser hombre? Porque era la única forma en la cual Dios, cumpliendo la ley, bajo la ley y llevando el peso de la ley, podía ser pariente de nosotros. Se hizo pariente, es pariente redentor. Por eso es importante ver esta figura, porque el saber que Él es el pariente redentor y saber que Él me compró, yo me voy con Él porque me compró. Pero cuando la gente no lo sabe, no hace uso del pariente y queda sujeto a la condenación. ¿Me expliqué? Importantísimo. Y luego vemos entonces que el Señor bajó y el Señor lo levantó. A eso se le llama entonces Cristo exaltado o Cristo resucitado. ¿Quedó claro el cuadro? Amados hermanos, perfecto. Vamos entonces. ¿Fue anunciado Él? Sí, fue anunciado de muchas maneras. No quiero tomar muchas citas, tomar unas cuantas solo para recordárselos. La primera podríamos ir, ¿desde cuándo fue Él anunciado?
Obviamente en el Antiguo Testamento hay 2 o 3 citas sumamente poderosas, pero las más fuertes están en el Nuevo Testamento. Vamos a Apocalipsis 13, 6, 8. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, si está hablando del Cordero, entonces tenemos que asociar. Está hablando de un Cordero. Juan capítulo 1, versículo 29 dice, a ver todos juntos. ¿Sabe ustedes cuántos discípulos tenía Juan? Juan el Bautista. Bueno, un buen grupo. ¿Sabe usted que ahí estaba Andrés? ¿Y que estaba Juan? ¿Y que Juan el Evangelista era discípulo de Juan el Bautista? Y que cuando él le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estos dos dijeron, adiós Juan, y se fueron con Cristo. Igual que María, vayan y hagan lo que él dice, dejaron a María y se fueron con. El problema es cuando se quedan ahí. Los detalles, mis hermanos, los detalles. Entonces, Apocalipsis 13 dice, Cordero, solo hay un Cordero, solo uno. Y este Cordero fue el que se sentó. Dice que Juan lloraba porque estaba el libro y quién iba a abrir el libro. Y Juan lloraba mucho hasta que se le acercó uno de los seres y le dijo, oye Juan, no llores tanto, hombre. A propósito, trajiste Kleenex. No llores tanto, mira, el Cordero de Dios. Ya sabes quién es el Cordero. Bueno, era Cordero, ahorita es león, sí, es león, pero era Cordero, es de la tribu de Judá. Los cables de Juan, estoy hablando de Juan, el evangelista, se le han de haber cruzado en un montón, ha de haber hecho cortocircuito. Tanta revelación que recibió este varón. ¿Qué cosa más tremenda? Cordero que fue inmolado desde el principio, antes de la fundación del mundo. Desde aquí está hablando del Cordero. Esta es una cita preciosa. Vamos a otra. Primera de Pedro 1, 18, 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ok, otra vez, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo? ¿A quién está hablando ahorita? De Cristo. Y está poniendo el nombre de Cristo como de un sin. Si Cristo no hubiera cumplido la ley, si Cristo no hubiera caminado en el camino de santidad, Él no podía ser el Cordero de Dios. Pero Él lo fue. Por eso Él venció este mundo, venció su propia naturaleza humana, porque su propia naturaleza humana se rindió a la voluntad de Dios plena y totalmente, por eso es vencedor. Entonces es Cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Yo no puedo hablar de Cristo como que Cristo apareció porque apareció. No, es un plan. Es un propósito eterno de Dios y el plan se realiza por medio de Cristo. En pocas palabras, Cristo siendo Dios se inserta en la historia. Era la única forma de rescatar. ¿Conoce Él todo? Sí. Y lo vamos a ver más adelante si tenemos tiempo. Bien, vamos a otra cita. Desde la misma caída del hombre viene el accionar profético del Señor. Vámonos a Génesis 3, 14, 15. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás de todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es importante.
esta es la descendencia de la mujer. Esta, la descendencia de la mujer, que es Cristo, ¿qué le va a hacer a la cabeza, a la calaca de aquel? El peor error de Satanás fue morder el talón de Jesucristo. ¿Por qué? Porque le cayó la sangre del inocente encima. Présteme atención, mi hermano. Terrible error. Porque está Cristo y le pone, al morder la sangre de Jesucristo, cae sobre la calaca de la serpiente. Selló su muerte, selló su tiempo, selló todo. Cristo el victorioso, anunciado desde antes. ¿Se da cuenta, mi hermano? Citas que uno diría, a esto se le llama protoevangelio, adelantos que uno no muy le atina, pero ya cuando lees toda la palabra y viene la información de todos los hermanos que han recibido revelación de Dios, estas perlas son maravillosas. ¿O no, pueblo de Dios? A ver, muy bien, vamos a la siguiente. Se manifiesta proféticamente por medio de varios personajes, son una lista interminable. Tomé algunos porque vi protoevangelio. Proto quiere decir primero, primer anuncio del evangelio. Así como lo vimos en Génesis, vi otro muy interesante, que tal vez no se menciona mucho, pero lo vi como que algo que ya lo hemos visto, pero hace falta recalcar. Por ejemplo, con Moisés. Moisés, antes de comenzar su operación de liberar al pueblo de Dios, Moisés tuvo un encuentro con Dios. Y Dios le anunció todo. Y le dijo, mira Moisés, sentémonos, platiquemos un buen rato. ¿Dónde quieres? ¿En el cielo o en la tierra? Para mí me da igual. Lo importante es que tú y yo nos sentemos. Y entonces esta cita es tremenda. Y dice así, Éxodo 6, 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces estaba Moisés y vio al Señor, Señor, ¿y tú vas a hacer todo eso? Sí, lo voy a hacer. Ahora ve y anúnciales. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Anunciar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cristo te puede liberar, ¿o no? Protoevangelio. Te voy a sacar del poder de las tinieblas, te voy a liberar, te voy a redimir. Y te voy a tomar y vas a ser pueblo de Jesucristo, pueblo redimido. ¿No es esto un protoevangelio? ¿No es otro anuncio de las cosas de Dios? Pero no se queda ahí. Prepárese para lo que viene. 6, 8, 9. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y os la daré por heredad, yo el Señor. Ahí está un momentito. Esto quiere decir, esto es para el pueblo de Israel. ¿Sí o no? Yo no estoy llamado a la Jerusalén de la tierra. Ahí cambia las cosas. Nosotros estamos llamados por ser redimidos a la Jerusalén celestial, a la que va a venir. Que viene del cielo. Vean cómo las cosas de un lado y de otro son importantes verlas como detalles porque afianzan nuestra posición. Nosotros somos hijos de Dios porque somos redimidos por el Hijo de Dios, que a su vez es tu hermano y mi hermano y que somos herederos y coherederos en Él, en su sangre, en su nombre. Amén. Tenemos un poder ustedes. No nos hemos dado cuenta, pero resulta que la sangre de Jesucristo está sobre usted y sobre mí. Por lo tanto, esta sangre tiene poder para muchísimas cosas. Y sobre todo su nombre, en el nombre precioso de Jesús, nombre sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Imagínense lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces ya vemos, y os meteré y os daré la heredad. Y Jesucristo me dice que somos hermanos, herederos y coherederos. Protoevangelio. ¿Lo están viendo? Bueno, sigamos el 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. En pocas palabras. Entonces, como escucharon,
De veras, ¿dónde dice eso? ¿Y por qué solo usted se dio cuenta? Y los demás, a ver, cuénteme, lea por favor. Todos juntos, todo lo amarillo. Hoy diría yo, hay mucha gente que está igual. Parientes, amigos, que están así, bajo una congoja terrible. ¿O no? Pero hay que hablarles. Que no nos escuchen es secundario. Este es el id y evangelizar. Ahí está el id, protoevangelio. Bien marcado. A ver, ¿está Cristo aquí? Sí. ¿Quién les dijo esto a Moisés? Cristo. Fue Cristo quien se lo dijo. Él es el plan de salvación, Él es el plan de redención. No hay otro. No hay otro, por mucho que usted hable de todo lo que quiera, no hay otro. Metámonos en las escrituras, hombre. ¿Estamos? Ok. Ahora vamos con Job. Job 19:25 tuvo una experiencia, así como la tuvo Abraham, como la tuvo David, como la tuvo Moisés. Job tuvo una experiencia tremenda. Vamos a Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Cuando una persona dice tan segura, yo sé que mi Redentor vive, es porque hay algo en nosotros que ya es inamovible. A ver, ¿quién puede decir aquí Jesucristo es el Señor? Jesucristo es mi Redentor. Y lo que Él dice, eso va a ser. Y que está sentado a la derecha de Dios Padre. Y que tenemos un cuello de aquí hasta donde Él está sentado. ¿Hasta dónde llega su cuello? Hasta donde Él está sentado. Qué cuellón el que tenemos usted. Amén, ¿va? A ver, ¿quiénes son los cuelludos aquí? Bueno, que sea cierto para todo lo que viene el día de hoy, porque somos cuelludos. Ok, sigamos. Vamos a otra cita que es Miqueas 5:2. Esta cita no es muy leída. Y no es muy leída porque los profetas menores pues hablan de muchas cosas, son proféticas para su tiempo, profética para el futuro y profética para el tiempo que va a venir, que son los tiempos finales. Pero Miqueas dice algo tremendo. Por favor, leamos, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué opina usted de esto? ¿De quién estamos hablando? Entonces no fue una cosa improvisada, ¿va? Qué propósito tremendo el de Dios cuando ellos en su coloquio o en su consejo, pero el hombre puede tomar una decisión equivocada, pero nosotros no. Si ellos toman una decisión equivocada, quiero que ellos sepan que nuestro amor es eterno por ellos. ¿O no? Es eterno. Jesús, aquí estoy, dijo, te toca, voy. No me va a detener la muerte. Si la muerte de todas maneras me pertenece. A Él le pertenece, no es Satanás. Él es el dueño de todo, hombre. Solo no estamos en fase de prueba, con Él o sin Él. Para Él o para mí. Y si es para mí, es para el otro. Y si es para el otro, es para nadie. Amén. Entonces, y sus salidas son desde el principio. ¿Cuál principio? No existe. Él no tiene principio. Él no existe. Él es. Por lo tanto, no tiene principio. Pero es un lenguaje para hacer ver que sí salió Cristo engendrado y sí salió para rescatarnos. O sea, hay un punto de partida en la cual puedo ver su amor que se inserta en la historia y sale de la historia porque Él controla la historia todo el tiempo, pasado, presente y futuro. Él vive el constante presente que se llama su eternidad. O sea, no lo podemos engañar, no lo podemos tontear. Contra más conocemos de Él, contra más sabemos de Él, contra más se revela a nosotros, nuestro corazón se rinde más rápidamente a Él, más sujeto a Él, más obediente a Él, más nos separamos del mundo. A ver, ¿quién quiere regresar al mundo?
Y está caminando con el Señor así como caminó Noé y caminó Job, recto, fiel, separado y haciendo las cosas de Dios, porque esa es la línea que Él nos pone. Bueno, Deuteronomio 32:15. Es importante ver que este pueblo, o el Cristo, o Dios que se reveló a este pueblo, así como le dijeron a Moisés, no escuchamos porque estaban metidos en tribulación. Vean ustedes lo que este pueblo también hizo con el llamado de Dios. Leamos 32:15, Deuteronomio. Pero engordó Jerusún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Jerusún es Israel. ¿Ok? Entonces, pero Jerusalén se ensanchó a través de los reinos, ¿verdad? Se hizo grande, se hizo poderoso, se dividió el reino, pero Israel abandonó a Dios de muchas maneras, a través de la idolatría. Se metió con todos los pueblos vecinos, fue adúltera, fue infiel. Cuanto Dios traían o cuanto Dios ellos vencían en la batalla, se lo traían y hacían de ellos una ofrenda en los montes altos o en los árboles frondosos. En pocas palabras, Israel menospreció. ¿Qué menospreció? La roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Y qué pasó con Israel cuando Jesús vino? Ay, entonces la historia se repite. Estamos viendo la historia del Salvador. Uno diría, qué pueblo más necio, pero qué fiel. Era quien estaba detrás del pueblo. ¿Fue infiel? Sí. ¿Fue adúltero? Sí. ¿Fue rebelde? Sí. ¿Masacraron? Sí. ¿Hicieron cosas terribles? Sí. Pero el Dios, a las ustedes. ¿Sí o no? ¡Hala, qué hermoso ustedes! ¡Qué detalles! Sigamos con otra. Vamos a 2 de Samuel 22:1-3. Habló David al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Hago una pregunta, ¿era este hombre convertido? Definitivamente. Entonces en el Antiguo Testamento hubieron convertidos, sí. Hubieron convertidos, hombres justos que vieron, Abraham vio a Cristo. Incluso Balán, de alguna manera, vislumbró a Cristo. David vio a Cristo. Cualquiera diría, es que el Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento. Dios es Dios, aunque usted no lo crea. Dios es Dios y puede hacer lo que quiera en cualquier momento. Y todo lo que hace es para bien de usted. Así es que a la hora de la hora, sí, ahí está. Él no ha cambiado, es igual ayer, hoy y siempre. Se mantiene igual. Por eso, Señor, tú eres igual, tú no cambias. Entonces, Él es mi roca de confianza. No cambia. ¿Está viendo? David es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. ¿Quién puede decir eso aquí el día de hoy? ¿Ahí usted por qué lo puede decir? Porque lo experimentó. En Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Si me libraste de mí mismo, yo ahorita estuviera loco. Bueno, sí lo estoy, pero por otros motivos. ¿Verdad? Ok, vamos a otra. Isaías 44, 24, 25. Esta es para usted. Vamos a ver qué tan buen guante de béisbol trajo hoy. Le vamos a llamar guante espiritual. Leámoslo, ¿qué dice? Así dice el Señor, tu Redentor. ¿Redentor de quién? Mío. Ya es su Redentor. Ya están seguros. Ok. Que te formó desde el vientre. Yo, el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. ¿Quién es él?
¿Quién es Él? ¿Qué dice ahí? Así dice el Señor, tú, quite tú y ponga mi Redentor. Este es Él. Este es Cristo, este es nuestro Salvador. Él no vino a apagar fuego. Él no vino a traer paz, como diría mucho, Él vino a traer espada, ¿cierto? Y a poner en una familia 3 contra 2. Ay, no, ¿cómo va a ser si Jesucristo venía a traer paz? No, fíjese usted que vino a traer la espada. Y 3 contra 2 y 2 contra 3 y va a dividir familias. Porque van a haber algunos que dicen, no quiero con Cristo. Ok, para que el mundo sea salvo, estamos viendo la figura de ¿quién? De Cristo. Y Cristo es el Redentor, el que pagó por usted, el que derramó la sangre, el que estaba desde siempre y se metió en la historia, ¿sí o no? Y Él es el que está por encima de la historia y está en la eternidad, o sea que tiene una serie de posiciones hermosas y efectivas todavía, es operante. ¿Sigue operando en usted? Sí. ¿Su sangre sigue operando en su vida? Sí. ¿Es la sangre necesaria para su santidad? Sí. ¿Es necesaria la sangre para el perdón de los pecados? Sí. ¿Es operante? Sí. Entonces uno diría, ¿y para qué vino Él al mundo? Pues algunas citas, algunas, no todas. Veamos, su identidad, ¿quién era Él? Dona imaginaria. Vamos a ver, ¿Él era? ¿Están seguros de eso? Sí, era la única forma como Él podía venir, 100% hombre y 100% Dios, ¿cierto? Ok, ¿y su misión cuál era? Salvación, ok, miren qué bien le vamos atinando, quiere decir que sí somos de Josué. Amén, amén. Ok, salvación. Ahora vea lo que va a pasar. Su identidad y su misión siempre fueron claros. Siempre fue claro. Ahora veamos algunos elementos. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok, es importante. No vino a hacer juicio, no vino a condenar, vino a salvar. Tenemos que entender que Él como Cordero de Dios, Él tenía que pagar con su sangre para salvar. ¿Él lo sabía o no lo sabía? O alguien le dijo, usted es el Cordero de Dios. Le dijo, sí, soy el Cordero de Dios. No fue así. ¿Tenía conciencia de quién era Él? Definitivamente. ¿Conocía Él la historia? Sí, y lo vamos a ver en varias citas. O sea, para Jesucristo nada de lo que estoy hablando es nuevo. Para nosotros puede ser que sea nuevo, en la forma como lo estamos presentando. Bueno, ya tenemos la primera. Vamos a la segunda, Juan 4:34. ¿A qué vino Jesús? O sea, venía como Salvador, ¿verdad? Pero no era solo así, voy a morir por ustedes y ya estuvo, muchacha. No fue así. Fue una obra de amor, una obra de obediencia, una obra de sujeción, una obra de hágase tu voluntad en mi vida. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Que tu voluntad se haga en mi vida, porque en este mundo está condenado a muerte. Este mundo va en patines de una vez para afuera. Pero tú quieres que yo haga tu voluntad, porque solo en tu voluntad y por medio de mi nombre, Jesucristo, por medio de su sangre, hay salvación. Solo hay uno. El propósito de Dios es que solo por medio de uno hubiera salvación. No hay otro, perdónenme. ¿Está claro? Entonces, ¿qué dice Juan 4:34? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que acabe su obra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Salvación. Y que acabe su obra, ¿cuál es? Salvación. ¿O no? No está la voluntad de Dios y el propósito. Ahí está unido todo. ¿Lo pueden ver? Pueblo de Dios. Amén. Juan 18:36-37. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato. Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad.
Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Vean qué interesante esto. Quiere decir, el mundo es una mentira. ¿Cómo así? Sí, el mundo es una mentira. Dios lo hizo bueno, pero el hombre caído y con la iniquidad adentro y la bola de nieve de mentiras y de engaño, pues ¿qué es lo que hay en el mundo? Muchas cosas que son interesantes, pero el mundo, el hombre y el que vive en el mundo no le está dando gloria a Dios, lo está destruyendo. ¿O no? Está destruyendo. Por lo tanto, Jesús está diciendo una verdad, dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. En pocas palabras, la verdad que traigo del reino no tiene nada que ver con la verdad de este mundo. Así es que vivir en la verdad es clave. Santifícalos en la verdad, dice Jesucristo en Juan 17. Ok, Cristo enfocado en la salvación. Aquí ya comienza. Vamos a ver a Cristo de diferentes formas y la forma como Él habla para testificar quién es Él. Ya dijimos, es hijo del hombre y es hijo de Dios. Y su misión es salvación. Oír la voz del Padre es, haz lo que tienes que hacer, que es salvación. En pocas palabras, la obra de Jesucristo era morir. Mis hermanos, ¿me van siguiendo? A ver, una palmadita para ahí, para el Señor, Señor. Despiértame. Amén. Uno que está, no. Cristo enfocado en la salvación. Entonces estábamos viendo estas figuras y dijimos, el Antiguo Testamento es el Padre, el Espíritu Santo e Hijo. ¿Se recuerdan? Y luego dijimos, en el Nuevo Testamento es la administración ¿de quién? Del Hijo. ¿Y el Hijo a quién señala? Al Padre. Y todo lo que el Hijo hace es por el Espíritu Santo. Este es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y estamos viendo que los tres de alguna manera tienen lo mismo. Donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos todo lo que es el libro de Juan. Es un laberinto precioso de información, que cuando ponemos las piezas en su lugar, uno se da cuenta y dice, cuán grande y cuán maravilloso eres, Señor. Y de la forma como nos está despertando para entender la Trinidad. Entonces estamos viendo que el Nuevo Testamento está enfocado en salvación. El tiempo que Jesucristo habló y los evangelios están enfocados en salvación, en hacer ver la importancia de decirle sí a Jesucristo, porque el pueblo de Dios que no quiso recibir la roca y que no quiso recibir a Cristo en una forma manifiesta y física, hoy Israel tiene problemas. Algunos dirán, es que es el pueblo de Dios. Momentito, sí, es pueblo de Dios, pero si no aceptan a Jesucristo, así como rechazan a Jesucristo, rechazan al Padre. Eso está en la palabra de Dios. Así es que no me pueden venir con una información que no sea la que está en la palabra de Dios. Es claro. Entonces, salvación. Juan 3, 14, 16, ya comenzamos a entrar para que veamos a quién le entregó el Padre la estafeta. ¿A quién se le entregó? A Cristo. ¿Cuál es la misión de Jesucristo? Salvación. ¿Y cómo ibas a salvarnos? Por medio de ser el Cordero de Dios, ¿qué? Quita el pecado del mundo. Veamos esto. ¿Qué dice Juan 3, 14, 16? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está usted de acuerdo con esta cita? Amén. ¿Verdad que no tenemos duda ya? Ya la hemos dado vuelta por todos lados. Vamos a pasar a la siguiente. Esta sí es muy importante. ¿Qué dice Juan 3, 17, 19? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Perfecto. Vean lo tremendo que está aquí. El pueblo de Israel amó más
las tinieblas que la luz. Y todo el que le dice no a Jesucristo ama más su porquería, su basura, su pecado, que la bendición de la salvación. Ahora vamos a ver esto en una gráfica, porque de repente alguno se hace bola. ¿Qué es este juego? Vamos a verlo en una gráfica. Aquí está el Edén. Hemos visto cómo el hombre ya está condenado a muerte y Cristo ha venido para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida. ¿Estamos de acuerdo? Ok, y la palabra de Dios en Juan 3:18, ¿qué dice? Quiere decir que el que está ahí, si cree en Jesucristo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No es condenado. Veamos la otra parte de la cita. Pero el que no cree, ya ha sido. ¿Va que fácil? Para aquellos que tengan duda, no, es que si yo no creo, mejor si tal cosa. Miren, perdónenme, la palabra de Dios es clara, o conmigo o contra mí. No hay ambulancia, no hay un limbo intermedio, no hay lugares por ahí que uno diría, ay, por ahí me quedo en el momento, ya que me estoy muriendo, creo en ti, Jesús. No, usted no va a creer en nada. Esta figura es importante, la voy a repetir, por favor. El hombre ya está condenado a muerte, ya está condenado a muerte, ¿está claro? Pero la palabra de Dios dice en Juan 3:18 que el que cree ¿en quién? En Cristo, ya no, sino que ya es salvo. Y la otra parte dice, pero el que no cree, esta es la salvación de Jesucristo. ¿Era necesario que Él muriera? Sí. ¿Era necesario de que Él se fuera? Sí. ¿Era necesario que les dijera a sus propios discípulos, es necesario de que yo me vaya, pero yo les voy a enviar a uno igual a mí? ¿Cómo así? ¿Igual a ti? Sí, igual a mí. ¿Cómo así? Eterno, omnisciente, omnipresente, inmanente, igualito a ti, igualito a mí. Pero no se va a llamar Jesús. ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. De la misma dignidad y realeza y poder y omnipresencia, el Espíritu Santo. No los voy a dejar solo. Mientras yo estuve con ustedes, yo aquí estaba con ustedes, mucha. Pero cuando yo me vaya, es necesario de que el otro poderoso, igual a mí, venga a su vida, entre a su vida y sean poderosos. Porque el mundo está en pie de batalla. El enemigo está en pie de batalla. Pueblo de Dios, ¿me estoy explicando? ¿Usted me está siguiendo? Amén, gloria a Dios. Bueno, veamos entonces. 2 decretos, uno de muerte y otro de vida. ¿De quién estoy hablando? ¿Cuál es el tema del día de hoy? Cristo está enfocado ¿en qué? En la salvación. Existía un decreto previo y ese decreto tenía que ser anulado. El primer decreto dice así, Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿No estábamos ahí todos? Ahí estaba el sobre que decía condenado a muerte. Pero Cristo, en Juan 3:16, viene a poner un nuevo decreto. Leámoslo, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En pocas palabras, lo que está diciendo, puedes anular. De alguna manera, algunos dirían anular, otros dirían hacer no prevalecer. Los dos son poderosos, los dos decretos. Mas si tú no crees, el primer decreto cae sobre ti. Pero si crees en que Cristo murió por ti, pasas de la muerte a la vida. Pasas del decreto condenado a muerte al decreto salvación y vida eterna. ¿Lo tenemos claro? Ok. Yo soy el Cristo. En su vida personal, y mientras que Cristo caminó aquí en la tierra, son pocas veces que Él dijo, yo soy el Cristo. Aparte, las 7 veces que dijo, yo soy, como representación del tetragrama de Dios. Vamos a ver estas 3 porque son importantes para hacer ver que Jesucristo, lo que Él dice que Él era
Es cierto. Vamos a la primera. Y la primera es la samaritana. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 25-26. ¿Qué dice? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Qué tal? De una vez. Esa samaritana se ha de haber quedado como quien dice Turulais, ¿verdad? Tú, sí, tú, sí. En un lenguaje de monosílabos, ¿verdad? Tú, sí, yo soy, sí, pero soy. Yo soy el que habla contigo la primera vez. En una forma manifiesta, esta samaritana se fue, ustedes se recuerdan de la historia, se fue a platicar con todos, ¿verdad? Y dice que de Samaria regresaron todos porque habían creído lo que la samaritana había dicho. Y llegaron con Jesús y oyeron a Jesús y le dijeron: quédate un poquito de tiempo aquí, quédate un tiempo. Y después los samaritanos dicen: nosotros al principio habíamos creído por lo que tú habías dicho, pero cuando lo oímos a Él, ahora sabemos que Él es. A ver, ¿quién de aquí sabe que Jesucristo es el Señor? Ya lo sabe. Así estaba la samaritana de media, ya sabe. Así como estamos la mayoría de nosotros. ¿Sí o no? Ok, vamos a la siguiente. Vamos entonces a los judíos y murmuraban. Leamos Juan 6, 47, 51. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Ya con esto, ya se declaró. Hizo una aseveración. Yo soy el pan de vida, doy vida. ¿Cómo así que das vida? Es que soy Dios. Soy Cristo. ¿Cómo creen ustedes que se han de haber sentido los judíos? Bueno, sigamos leyendo. 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. ¿Qué está diciendo? Les está revelando a los judíos, con toda la historia de los judíos, el pan que vino de allá sí se lo dio mi padre, no se lo dio a Moisés ustedes. Mi padre lo envió del cielo, pero ese pan que envió del cielo murieron. Pero el pan que soy yo, el que come de mí no muere. Amén. A los judíos han de haber estado así como quien dice. Bueno, vamos al 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí se formó un relajo de la tostada. Hasta los mismos discípulos, Jesús tenía los 12 y tenía otros más, ¿verdad? Y muchos se quedaron viendo, ¿cómo así? ¿Que vamos a comer la carne de ti? Pero eso no está bien. Entraron en crisis. Usted nunca ha pasado ninguna crisis. Mejor ni le cuento, para que usted no me diga. Pero han de haber pasado una situación estos judíos terrible. Y dicen que muchos de los que estaban con él ya no lo siguieron. Y todavía le preguntan sus discípulos: ¿ustedes se quieren ir todavía? Y dice que por ahí uno valentón, porque siempre sacaba la pierna y pegaba el brinco, ¿va? No, Señor, ¿cómo si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Se da cuenta? Estos discípulos ya tenían sabor de Cristo, ya tenían sabor del Rey de la Gloria, ya habían experimentado, habían sentido cosas hermosas. No, que yo me quedo contigo. ¿Sí o no? Ok. Y vamos al tercero, el ciego, Juan 9, 35, 37. Leamos. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que cree en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. ¿Qué tal? ¿Estamos viendo cómo Jesús se reveló? Ahora, este ciego y otros ciegos por ahí, pero voy a hablar de uno en especial. Y es este. Dice que este ciego, pues, era ciego de nacimiento, ¿va?
pueblo de Dios. Y nosotros éramos más que ciegos y de nacimiento. A ver, ¿quiénes eran los chocos? Ciegos, los torpes, los inútiles, los bandoleros, los cuatreros, los amigos de la fama, los amigos de... que éramos cuates. Que nos simpatizaba del otro lado, hasta nos reíamos. Y no sabíamos que estábamos condenados al infierno. Pueblo de Dios, ¿me está escuchando? Perfecto. Entonces llegó el Señor y dice pues que lo sanó. Y como era ciego de nacimiento, igual que nosotros, torpe de nacimiento, hasta que no llegó el Señor no nos abrió los ojos. Pueblo de Dios. Y entonces ocurrió algo bien interesante. Dice que los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los levitas y toda la corte de aquellos que iban detrás de Jesús acorralaron al ciego. ¿Y tú eres ciego de nacimiento? Pues yo era ciego de nacimiento. A que venga su papá y su mamá. Y trajeron a su papá y a su mamá. Mire, ¿y este hijo estaba ciego? Sí, estaba ciego. ¿Y cómo ve? No sé. Nosotros sabemos que estaba ciego. ¿Cómo? No sabemos cómo. Pero ahorita mira. No puede ser. ¿Ustedes no creen? Pues sí es un hijo. Total, pues que fue una tortilla de cosas ahí tremenda. Y los fariseos no sabían qué hacer. Porque a propósito el Señor, ¿saben en qué día sanaba? Los sábados. Y aprovechaba un sábado y aprovechaba otro sábado. Y Jesús iba de sábado en sábado y se reía porque ni modo, pobrecito, no entienden. Pero les tengo que dar en la maceta, porque ellos no son dueños del sábado. Yo soy dueño del sábado. Y el sábado no se hizo para subyugar al hombre, sino para que el hombre sea dueño del sábado. Entonces todos los judíos estaban así ya amarañados, ¿verdad? Ya tenían trastorno en su psiquis. Y querían agarrar otra vez a este. Y otra vez ¿es cierto que sos ciego? Pues yo era ciego. Pero ya no. Ahora veo. ¿Y qué cree usted que hizo este ciego? Era ciego, no tonto. Oiga, era ciego, no tonto. ¿Qué hace un ciego que ha recuperado la vista? Da las gracias. Y aparte de dar las gracias, yo digo, Él me sanó. El que es el Cordero de Dios, el que dijo Juan que es el Cordero de Dios, él fue el que me sanó. No me importa lo que digan ustedes, fariseos, saduceos, sacerdotes, sumo sacerdote, Anás, Caifás y todo lo que ustedes digan. Él me sanó. Antes yo estaba muerto, ahora estoy vivo y veo. Así es que los que están hoy ciegos se quedan sentados. Y los que tienen luz, que se pongan de pie. Y dos cosas: alabar, bendecir, glorificar a Dios. Señor, yo estaba ciego, mas ahora veo. Y no veo cualquier cosa, veo la luz de Cristo. Amén. Ok, vamos a alabar, bendecir y glorificar a Dios. Abre mis ojos, oh Cristo,